que estamos pasando en los Estados Unidos, el primer país del mundo. Entonces, no tenemos otra fuente que guiarnos prácticamente de lo que normalmente muchos clínicos hacemos diariamente para diferente tipo de infecciones. Nos basamos en los síntomas. El paciente con COVID, es que el COVID es una enfermedad transmitida por un virus que se llama el coronavirus, que empezó en China en diciembre del 2019, hace unos meses. Es el virus que causa una neumonía en el pulmón del individuo. Pero eso es aquel que ha desarrollado síntomas de COVID. Entonces, en el que tiene síntomas, facilita un poco al médico bastante para poder uno con certeza durante una epidemia como la que estamos viviendo, hacer un diagnóstico de COVID clínico. Pero la gran mayoría de las personas que se infectan con el virus son personas asintomáticas, no presentan síntomas, lo cual hace muy difícil el control tanto a nivel comunitario como a nivel familiar. Sin embargo, tenemos medidas básicas de higiene que nos permite prevenir o disminuir la tasa de transmisión de la infección del virus de persona a persona. Este virus se transmite muy rápidamente de persona a persona. Entonces, lo primero que quiero enfocarme es en lo siguiente. Es que este virus, la gran mayoría de las personas la pasarán sin saber que tuvieron el virus. Desarrollarán o desarrollan o desarrollaron incluso ya una respuesta inmunológica, y aquellos que no logren hacer o no lograron hacer eso, es una población menor que representa más o menos el 80% del total, perdón, el 20% del total, es el que va a tener complicaciones. Lo primero es, quiero transmitir, yo sé, estamos en un momento difícil en Iquitos, difícil, por la cantidad de personas que se nos están yendo, personal de salud que están yéndose con la infección y la enfermedad. Pero lo primero que quiero decirles es que la gran mayoría no desarrolla síntomas. Son personas que probablemente son los que logran transmitir la infección. Hay diferente tipo de hipótesis y que vemos mucho en las infecciones respiratorias. Los virus respiratorios en los niños tiende a ser, parece en este coronavirus, tiende a ser más leve, y los niños, muchos de los niños tienen más facilidad de transmisión de la infección sin desarrollar síntomas. Entonces, lo primero que quiero decir, un grupo de personas sin síntoma, ya en otras palabras que se llama asintomático, termina siendo la población pediátrica. Pero en medicina no utilizamos siempre el término todos los niños no van a tener síntomas. Hay algunos casos que están haciendo una manifestación de enfermedad que podemos discutir, pero la gran mayoría de los niños no tienen síntomas, transmiten la enfermedad a los abuelos, a las personas que están en las casas, o es un resfrío más. Esa es la manera como se presenta
También, no solo en los niños, pero en el 80% de la población que desarrolla, que llega a encontrarse o llega a tener contacto con el virus. Un grupo, como les digo, es el grupo que no desarrolla ningún tipo de síntomas y que no me gusta llamarle paciente asintomático, porque el paciente es aquel que siente los síntomas y sabe que está infectado. En este caso es la persona asintomática la que transmite el virus. Y les pongo ejemplos, o sea, con la orden de quedarse todos en casa, siempre va a haber alguien que va a salir. O sea, de todas maneras, existe la exposición a nivel comunitario de adquirir el virus y esa persona que la que más sale frecuentemente, si no mantiene las reglas de higiene, tiene más facilidad de adquirir el virus, traer el virus y transmitirlo en la casa, sin desarrollar síntomas. El otro grupo es el grupo que desarrolla 20% de complicaciones, el grupo que entra con complicaciones, que sabemos la gran mayoría es grupo aquellos con obesidad, hipertensión y aquellos que tienen problemas inmunológicos, que tienen cáncer o tienen algún tipo de tratamiento para cáncer que disminuye el sistema de defensa. Entonces, eso es muy importante entender que esta infección no va a ser universal como causa de neumonía. No todos los que adquieren el virus van a hacer neumonía. Por lo tanto, eso me lleva a decirles lo siguiente. No es necesario hacerse una tomografía. No es el modo diagnóstico. Si llegó al pulmón, lo que pasa en esos casos es hay la reacción inflamatoria, que en términos clínicos se llama una neumonía, y que básicamente el paciente lo va a manifestar como falta de aire. No todos llegan a eso. La gran mayoría se queda sin síntomas. Un grupo tiene dolor de garganta, congestión nasal, dolor de oído. Hay diferentes tipos de presentación en el tracto respiratorio, pero no todos llegan a ser neumonía. El grupo que llega a ser neumonía es el grupo que se complica y es aquel grupo que manifiesta un problema para respirar, que se cansan y es la manera como básicamente estamos haciendo el tipo de diagnóstico. La tomografía, en ese nivel, cuando el paciente tiene problema al respirar, va a ser leído siempre como una neumonitis viral posible COVID-19, en todos. O sea, el diagnóstico no se hace con una tomografía. El diagnóstico, la tomografía nos ayuda en el proceso clínico para el manejo del paciente que requiere hospitalización. Vuelvo a enfatizar eso porque, como he mencionado anteriormente, es una moda en Iquitos hacerse tomografías. Y no es la forma. Para el paciente sintomático, como les digo, se presenta desde el tracto respiratorio alto, básicamente nariz, garganta, dolor de oído y pueden tener un poco de tos. Lo que sí quiero mencionar algo es que el proceso de recuperación para aquellos que desarrollan síntomas, sobre todo aquellos que han llegado a tener afección pulmonar y a desarrollar una neumonía, el proceso es largo. No es una semana, no es 2 semanas, y eso es de la experiencia de lo que estamos viendo en el día a día. Para el paciente que realmente no tiene ningún problema de fondo en salud, estamos viendo que 2, 3 semanas se recuperan. Y el último síntoma que se va es la tos. El último síntoma que se va es la tos. Recibo cientos y cientos de llamadas de pacientes que me dicen, estoy en mi segunda semana, estoy en mi tercera semana, pero todavía tengo tos. La tos es un mecanismo de defensa del pulmón para poder sacar las secreciones. Entonces, eso es lo que quiero enfatizar. Es un proceso largo y en los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes,
los pacientes que han sido afectados severamente, y estamos viendo que el proceso de recuperación demora entre 4 a 6 semanas. Entonces, no es algo que la persona hace COVID y si hace una neumonía, en 1 o 2 semanas se va a recuperar y va a estar bien. Yo quiero manifestar las cosas, los diferentes experiencias que estoy teniendo con los paisanos en Iquitos, a los cuales estamos dando servicio por ahora muy limitado a un solo clínico. Es que llaman y dicen, doctora, me hicieron una tomografía y en la tomografía me sale que tengo el germen en todito, como unos puntos. Entonces, o sea, esa es la reacción inflamatoria que se está generando en el pulmón, que se puede ver ese mismo patrón en diferentes tipos de infecciones. Eso es importante mencionar porque existe esta creencia que el diagnóstico, como no hay pruebas, no vamos a poder saber con una tomografía. La tomografía no es necesaria en un paciente que no tiene ningún tipo de complicación del distrés, del problema respiratorio. El paciente que se me presenta con un dolor de garganta, con la tos, no es necesario que se me haga una tomografía porque yo no voy a poder hacer ningún tipo de diagnóstico con eso. Con que ustedes me digan, tengo tos, tengo dolor de garganta y tengo un poco de fiebre, eso es más probablemente COVID, se maneja simplemente con Panadol. Hay diferentes guías que se están utilizando en el Perú de acuerdo al nivel de severidad, al leve, moderado y severo, que podríamos responder en el momento de las preguntas. Pero los casos más simples se manejan con Panadol, con el paracetamol, con sintomáticos, para la congestión nasal, pero no en realidad con ningún tipo de antibiótico, porque no existe hasta ahora ninguna prueba exhaustiva ningún estudio que ha logrado convencer de que ese es el tratamiento estándar que funciona en el COVID. Lo siguiente que quiero mencionar es que yo creo que el quedarte en tu casa, una medida que se ha tomado a nivel internacional, es básicamente para disminuir la rapidez de la transmisión de la infección a nivel comunitario, pero no para eliminar la transmisión. O sea, de tal manera que nos da tiempo de preparar los diferentes hospitales y centros para poder tener el mínimo acceso a los pacientes que se complican y que requieren hospitalización. Como les decía, el paciente, la gran pregunta que viene es cómo puedo saber que si tengo o no tuve COVID si no hay pruebas, y es básicamente el 80% del 100%, la gran mayoría, no, entre un 30 a 50% creemos que no hacen ningún tipo de síntoma y son personas que han adquirido el virus, aquellos que tienen una infección respiratoria leve, que se representa un 30 a 40%, y el otro grupo del 20% que se complica, que generalmente son pacientes con problemas de fondo, pero que también está ocurriendo en personas jóvenes y en personas que no tienen ningún tipo de enfermedad de fondo. En cuanto a eso, estamos recién aprendiendo y tratando de entender el por qué está ocurriendo esto. Otra cosa que quiero mencionar es sobre cómo se produce el daño en el pulmón. Una pregunta que me viene muy frecuentemente es, ¿el virus me va a matar? No, o sea, no todo, como les digo, o sea, el coronavirus, el COVID-19, no es una sentencia de muerte. Lamentablemente, en nuestra ciudad se nos están yendo
muchas personas, mucho personal de salud. Es importante mantener la higiene personal. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos a nivel comunitario. Cuando vamos a la casa, regresamos a la casa, por favor, lávense las manos, lávense las manos, eh, lávense las manos, no se estén tocando la cara, porque básicamente si el virus está en la mano, la podemos llevar a los ojos, a la nariz, de alguna manera a la boca, porque tenemos esa costumbre de estar tocando la cara. El otro día tenía yo una conversación con una persona a través de FaceTime acá y fue más o menos como media hora de reunión con esta persona y le conté que esa persona se había tocado la cara 64 veces en 30 minutos. Entonces es fundamental que nos acordemos esa costumbre que tenemos de estar tocándonos siempre la cara, lavarse las manos y mantener una distancia. De todas maneras, para estos momentos no sabemos cuántos hemos adquirido el virus y de repente no hemos hecho ningún síntoma, pero tratar de proteger a aquellos que están en nuestra casa, que son los abuelitos, las personas que están en diálisis, las personas que están con tratamiento para cáncer. Estas son las cosas que debemos recordar. Hay que mantener la limpieza, hay que lavarse las manos, hay que agenciarnos, o sea, si no tenemos agua, debemos agenciarnos pues con cosas como hay diferentes guías para utilizar el alcohol y hacerlo el alcohol al 70% para de esa manera poder utilizar como alternativa, o si no el agua con lejía, que hay una fórmula incluso de las guías del Ministerio de Salud de cómo preparar la lejía, el agua con lejía para lavarse las manos o lavar los utensilios en la casa. Eso es básicamente lo que quería hablar el día de hoy. Los casos que se complican, que son básicamente los casos que están desarrollando la neumonía, es fundamental que sean reconocidos en el transcurso inicial de la enfermedad, y es aquel que va a presentar falta de aire, fiebre, escalofríos. Esa falta de aire, no todos aquellos van a necesitar llegar a ser hospitalizados, no todos aquellos van a necesitar utilizar oxígeno y no todos ellos van a necesitar terminar siendo intubados con ventilación mecánica. Entonces es fundamental el manejo de estos pacientes con un monitoreo a través de video. Entonces ahí viene la promoción 90 con la iniciativa de crear esta brigada de rescate y esperanza, y lo que estamos poniendo entre la Misión Médica Jorge Arévalo, la promoción 90 del San Agustín y el Rotary Club de Iquitos como miembro lo tenemos a nuestro querido amigo Jacinto Ceballos, es crear un sistema simple de telemedicina charapa que vamos a utilizar a través de la internet, no es del internet, discúlpenme, a través de llamadas de WhatsApp, o incluso vamos a poder nosotros desde acá conectar con un médico voluntario de los Estados Unidos o de diferentes partes del mundo que nos ayuden a monitorizar a nuestros paisanos y podamos tratarlos y ayudarlos, enfocarlos y darlos guías durante el transcurso de aquellos que podrían estar desarrollando síntomas que requieran ser evaluados. Esta brigada de rescate y esperanza debe salir muy pronto, en las próximas 24 horas. Vamos a tener un sistema de entrar la información de la persona que está interesada, de conectarse con uno de los médicos, y vamos a tener un sistema
como de guardias, de médicos que van a estar atendiendo para poder ayudarles y guiarles durante el proceso infeccioso, porque de todas maneras, reconocer el 20% que se complica en etapas iniciales es fundamental en el curso de la enfermedad, de tal manera que se pueda prevenir y de alguna manera controlar las complicaciones con el uso de oxígeno y el uso de ventilación mecánica. Todo, incluso acá en los Estados Unidos, todo el mundo se está moviendo fuera del uso de ventilación mecánica, porque si un paciente llega a ventilación mecánica es un paciente en estado crítico. Entonces, este sistema de WhatsApp que vamos a poner en nuestra telemedicina Charapa, va a ayudar a aliviar muchísimas dudas. En el lapso de los últimos 14 días he llegado a ver una gran cantidad y estar en contacto con una gran cantidad de pacientes de Iquitos que hemos ayudado, y de ellos solo 4 han llegado a los centros de COVID que tenemos en Iquitos. Yo creo que vamos a hacer la siguiente etapa, básicamente abrir un foro de preguntas que nos va a poder ayudar a resolver algunas de sus dudas, y utilizar este foro también como foro informativo que podamos responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iracema. Tengo por aquí unas preguntas, permítame. Harlan García pregunta, doctora, ¿se puede detectar con análisis de sangre? El análisis de sangre nos puede decir si el paciente tuvo infección. Están saliendo una serie de diferentes estándares de examen de sangre, y lo que hacen medir es la respuesta del sistema inmune frente al virus. Sí se puede medir con examen de sangre, pero depende mucho también el momento en que se realiza el examen de sangre. Eso quiero enfatizar. No es que sale, eso se llaman las pruebas serológicas. No es que sale la prueba serológica, llega a Iquitos y todos se deben hacer pruebas serológicas. Depende en el curso de la enfermedad. Generalmente estas pruebas serológicas, para saber si uno ha desarrollado inmunidad o tiene una infección presentemente, depende el tiempo en que uno se haga. Si es una infección que está comenzando, generalmente estas pruebas las hacemos en la segunda, tercera semana del curso de enfermedad, desde el inicio. Y ahí estamos midiendo un tipo de inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina N. Y el otro es la inmunoglobulina G, que generalmente nos habla de inmunidad, que el paciente que la persona ha desarrollado inmunidad y estuvo en contacto y ya se recuperó. Y para eso es la inmunoglobulina G, que idealmente se hace a partir de las 4 o 6 semanas después de la recuperación. Entonces, no es simplemente hacernos la prueba en cualquier momento. Correcto. Genghis Grover Dávila consulta, comezón de garganta, mucosidad, ¿es síntoma? También indica al inicio cómo controlamos. Al inicio, el control de estos síntomas descritos por esta persona es básicamente usen sus infusiones, su paracetamol, pueden utilizar 1 o 2 tabletas de paracetamol cada 6 o 8 horas. No se necesita nada más. Y lo otro que me trae esa pregunta es enfatizar lo siguiente. Debemos acordarnos que seguimos siendo seres humanos y que los gérmenes, los otros, no le han dicho al coronavirus, ya, ven tú y nosotros nos vamos a otro planeta. No está pasando eso. No hay un solo diagnóstico en el planeta. O sea, los otros virus siguen. Puede ser otro virus también. Entonces, no es pensar que un dolor de garganta, ya, es el coronavirus,
y podría estar circulando ahorita en Iquitos otro tipo de virus respiratorio que hasta ahora no sabemos y todo lo estamos atribuyendo a COVID. Antonio Mendoza pregunta, yo ya llevo 3 días con dolor de pecho y de espalda, ¿son síntomas de COVID? Esos son síntomas de COVID en el contexto del paciente estar presentando eh, dolor de pecho, tos, um, haya tenido un poco de fiebre, dolor de garganta, dolor de pecho. Los pacientes con COVID manifiestan dolor de pecho y dificultad respiratoria, pero también no nos olvidemos, o sea, hay problemas cardíacos, hay hipertensión, o sea, no todo que me duele el pecho es COVID también. Dentro del contexto de lo que estamos pasando, si hay un cuadro respiratorio asociado con una dificultad respiratoria, con un problema de falta de aire y tos, probablemente esa es la neumonía de COVID, y eso sí se hace un diagnóstico clínico. Hay una pregunta, doctora, ¿la pérdida de sabor de la comida y el olfato es un síntoma grave? No, eso está descrito en el inicio de la infección respiratoria. Nosotros acá en los Estados Unidos tenemos la influenza entre los meses de septiembre, octubre hasta marzo, y muy frecuentemente los pacientes con influenza también describen la falta de gusto, que pierden el gusto a las comidas y pierden el olfato. Entonces esto es un síntoma similar que lo encontramos en COVID, pero sí, esto ahorita es algo muy común que estamos encontrando en los pacientes. No es un síntoma de gravedad, no es un síntoma, es un síntoma de infección respiratoria en la nariz y en la garganta, no en el pulmón. Verónica Vázquez pregunta, yo ya tengo la falta de aire y yo de pequeña sufrí asma. Me imagino que quiere saber si eso podría ser un síntoma o algo. Eh, Algo común, Verónica, que vemos es en los pacientes con asma, y no tengo la edad del paciente para responder, pero sabemos, por ejemplo, que los pacientes asmáticos, cuando hacen infecciones respiratorias, no solamente de coronavirus, pero cualquier otro virus, le exacerba el cuadro asmático. Entonces, en este periodo en que el paciente, si un paciente asmático comienza a tener tos, congestión nasal y fiebre, es probablemente el COVID que está exacerbando también su asma. Probablemente podría estar infectado con asma, y estos pacientes asmáticos podrían tener algún tipo de mayor chance de complicación. Entonces es fundamental el tratamiento que Verónica debe saber, que es el tratamiento del asma inicial y asociado con su tratamiento del COVID en el caso de que haya una fiebre persistente. Andrés Checkley pregunta, doctora, buenas tardes, ¿cuáles son los síntomas primarios que deberían observarse? Se refiere los síntomas iniciales, ¿verdad? Síntomas primarios me puso, puede referirse a eso, sí. Es básicamente congestión nasal, dolor de garganta, una tos superficial, que incluso el paciente lo describe en la garganta. A veces pacientes están describiendo dolor de oído. Ese es en aquellos que se están presentando con cuadro respiratorio, que es la gran mayoría de pacientes. Pero interesantemente estamos encontrando pacientes que manifiestan síntomas gastrointestinales, y me estoy refiriendo básicamente a vómito y diarrea. Algunos pacientes se están presentando con eso también. En otros pacientes hay manifestaciones en la piel. Estamos encontrando que los niños están desarrollando unas lesiones en las manos y en los pies que son similares, encontramos en otro tipo de virus que se llama el virus de la mano, del pie y de la boca, que es otro tipo de virus también. Pero estamos viendo manifestaciones en la piel, en los pulmones, en los intestinos,
estamos viendo incluso pacientes que están desarrollando, los que están siendo hospitalizados, no estoy diciendo todos, los que se están complicando podrían tener manifestaciones a nivel del corazón. Entonces, la sintomatología es muy variada, pero la más simple y la más común, que es una infección respiratoria, superficial, de arriba. Por aquí también consultan cuál es el riesgo para fumadores. Sabemos que el riesgo de fumador le pone en la categoría de un paciente potencial a complicarse con COVID. Es un signo de alerta en el caso que el paciente adquiera COVID. Si el paciente adquiere COVID, ese es un paciente que yo le recomiendo tenga un monitoreo más cercano, y para esto vamos a estar ofreciendo ese servicio a través de la brigada con médicos voluntarios que nos van a estar ayudando desde los Estados Unidos con llamada de WhatsApp. Estamos realizando a nivel personal, lo digo, 2 o 3 veces contacto con el paciente durante el día para aquellos que podrían complicarse y que están en el grupo vulnerable, como aquella persona que mencionó si es fumador. Ofelia pregunta, buenas tardes, si tengo dolor de espalda media, malestar estomacal y falta de aire, incluso en reposo, ¿sería necesario atención médica? Ese es un paciente que es importantísimo que sea evaluado. Ese es un paciente que es importantísimo que sea evaluado. Y la recomendación es que inicialmente podría haber un contacto de teléfono de tal manera que se le pueda orientar, porque con un sistema de salud colapsado, o sea, estamos tratando de establecer un sistema de ayuda para hacerle llegar al paciente al sitio y orientarle a qué área debería ir, porque tenemos el hospital regional, tenemos salud, tenemos sombrero de paja, que son fuera de hospitales, tenemos el Canatari, tenemos el Oscar R. Benavides, ahora el padre Raimundo ha abierto algo en su parroquia, pero depende del nivel. El colegio Oscar R. Benavides, donde está la doctora Lady Perea ahorita, con su grupo, está viendo más que todo paciente ambulatorio. En los hospitales estamos poniendo los pacientes más críticos. Entonces, a esta paciente, por ejemplo, este tipo de paciente sería ideal un contacto con el médico de tal manera que se le pueda dirigir a qué área ir y a dónde. Tito Acosta pregunta, ¿se daría la inmunidad de rebaño en Iquitos? La inmunidad de rebaño, ¿a qué se refiere eso? La inmunidad de rebaño. Lo puso tal cual, se lo he leído, no le sabría decir. Paso a No, otra. Oliver, ¿una persona se puede volver a infectar? no tengo suficiente evidencia científica para responder esa pregunta. En este instante creemos, y esto es a nivel internacional, que los pacientes que han desarrollado COVID podrían quedar inmunes y no volver a reinfectarse. Pero no tenemos suficiente información para responder esa pregunta, porque les digo, tenemos, por ejemplo, el virus de la influenza, que depende, la persona se puede reinfectar con diferentes cepas, porque no solamente hay el virus de la influenza A y el virus de la influenza B durante una misma estación, entonces te puedes infectar con los dos en diferentes momentos. Solo estoy extrapolando conocimiento de otros virus para poder ilustrar que necesitamos más evidencia científica para poder decir si hay una reinfección o no con respecto al coronavirus. Oscar pregunta, doctora, en una gestante con síntomas iniciales, ¿qué medicinas pueden utilizarse? Gracias. Esta pregunta quiero llamar la atención quiero enfatizar a la comunidad, a las mujeres gestantes,
No tenemos ningún tipo de estudio de cómo estos diferentes medicamentos que estamos utilizando podría afectar el desarrollo fetal. Entonces, si es un simple dolor de garganta con un poquito de tos, es preferible manejarlo sin medicamentos y sobre todo si el feto está en formación. En los primeros 3 meses de embarazo evitamos en cualquier infección el uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque el feto está en proceso de desarrollo. Después del segundo, después del mes 4, 5, 6, 7, 8 y 9, somos un poquito más flexibles en el tratamiento de la gestante porque ya se completó la formación fetal. Entonces, no hay un estudio, no hay evidencias hasta ahora de aquellos fetos que están en desarrollo, cómo se afecta si la madre es tratada inicialmente con diferentes tipos de medicamentos. Estamos usando acitromicina, estamos usando hidroxicloroquina, estamos utilizando prednisona, estamos utilizando ivermectina, estamos utilizando enoxaparina. Entonces, son una serie de medicamentos que podrían estar interfiriendo con el desarrollo, pero entonces si va a haber un manejo médico de esta gestante, el momento ideal es con un monitoreo en aquellos que se han complicado y que han entrado al hospital. Para terminar esta pregunta, me lleva a una fase que estamos viendo en la experiencia a nivel mundial. Las gestantes parecen no estar haciendo un cuadro severo. Y la explicación que tenemos científica podría estar refiriendo a que durante un embarazo, para completar el desarrollo del bebé, el desarrollo fetal y el nacimiento de ese ser humano, el sistema inmune de la mamá tiene que bajar para poder preservar ese embarazo. Porque si el sistema inmune de la mamá funciona a un nivel el nivel de siempre cuando no está embarazada, entonces el bebé podría ser rechazado. Entonces el embarazo es considerado como un estado en que baja el sistema inmune, que me lleva a decirles que el virus no es exactamente aquel que es el que causa el daño en el cuerpo. En el cuerpo está causando el daño el sistema inmune que hiperreacciona y causa una actividad inflamatoria en los diferentes órganos. Entonces parecería, de la parte de la especialidad que tengo, que podría ser que las mujeres embarazadas no estén siendo afectadas con muchas complicaciones por esta disminución del sistema inmune que no está causando todo el daño cuando llega la actividad inflamatoria al pulmón. Tenemos una pregunta. Doctora, en Lagunas, que pertenece a Loreto, actualmente tenemos 7 pacientes que están en aislamiento controlado. ¿Qué sugiere como plan a seguir? El paciente recuperado, cuando el paciente que ha desarrollado síntomas, pues estoy hablando no de la persona que no tiene síntomas, porque eso no sabemos, de repente somos muchos de nosotros, pero aquellos que ya han desarrollado síntomas y se han recuperado, las guías que estamos utilizando en los Estados Unidos es que después del desarrollo del cuadro clínico, es un periodo de 1 a 2 semanas de aislamiento y de ahí regresar gradualmente a la actividad normal de acuerdo a la capacidad física del individuo. No estamos manteniendo a los pacientes en aislamiento por 4 o 6 semanas. Así que en base a eso le podría decir que esa es la experiencia que tenemos acá. Incluso el personal de salud que se nos está enfermando, van a la casa y están, después de la recuperación, por la disminución, el número de personal de salud que comienza a disminuir, que se están enfermando, van a la casa, se aíslan. Si después de 3, 4 días están bien, les estamos pidiendo que regresen a trabajar tomando precauciones. Tomando precauciones. Es utilizar la N95,
mantener la distancia, en los casos que sea importante y que lo permita, ¿no? Y como siempre, el lavado de mano, que es continuo, idealmente debería ser antes y después de cada paciente. A todos los miembros de la comunidad es básicamente llegan a su casa antes cuando llegan a su casa inmediatamente lávense la mano. Si van a hacer actividades fuera de la casa, tener con ustedes un gel o algo para lavarse, para desinfectarse la mano. Doctora Iracema, tengo aquí una pregunta que no me quedó muy clara, reiterativa, respecto al tema del olfato y el gusto, de la pérdida del olfato y el gusto. En caso que se presente, ¿es necesario ir al hospital? No, 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 no. Por eso estoy diciendo, o sea, esto es el olfato y el gusto, la parte inicial del tracto respiratorio, a menos que eso esté asociado con dolor de pecho, una falta para falta de aire, escalofríos, fiebre persistente, ahí sí. Pero estamos viendo que la gran mayoría de pacientes tienen la pérdida del olfato y del gusto en los inicios de la infección y muchos se van a quedar ahí. O sea, no es necesario sobrecargar un sistema que ya está colapsado. Por eso, la ayuda que podríamos hacer de manera con el WhatsApp y con las llamadas para poder orientar a este individuo y poder hacer unas preguntas que le podamos guiar de la manera más adecuada. Si eso está asociado con síntomas de complicación, que estoy hablando la falta de aire, la fiebre persistente, el dolor de pecho, ese paciente necesita ser evaluado. Por aquí preguntan si de frente mi primera sintomatología es tos con flema sin fiebre, ¿qué tomar, qué hacer? Es básicamente, ese es un caso leve. Las guías hay una diferencia en las guías de tratamiento tanto del Ministerio de Salud del Perú como lo que estamos haciendo acá en los Estados Unidos. Las guías del Perú dicen que el paciente leve se podría considerar un tratamiento de hidroxicloroquina con acitromicina. Acá básicamente les decimos el acetaminofén, el Panadol y algo para la congestión, pero básicamente reposo y quedarse en la casa y mantener distancia de los familiares para evitar la transmisión del virus más rápido entre los miembros de la familia. Tengo una pregunta de Iris Guzmán. Doctora, buenas tardes. Hace 15 días me dio escalofríos y dolor de cuerpo. Solo tengo esos síntomas, también ardor de garganta. No ha perdido el gusto y solo hice fiebre 3 días. La verdad quisiera saber qué me está pasando. Hago todas las infusiones, tomo paracetamol, alguna vez antalgina, me duele la espalda. ¿Podríamos estar hablando de COVID? Sí, podríamos estar hablando de COVID, pero también, como les dije, no debemos mantener siempre el hecho que los otros virus podrían estar circulando también. Mantener las precauciones, no tiene ningún tipo de sintomatología que recomendaríamos que sea evaluado, ni hacerse las pruebas diagnósticas que encima no hay, ¿no? Beto pregunta, doctora, en nuestra realidad, Iquitos, donde no tenemos ninguna posibilidad de hacernos la prueba, porque después de unos 3 o 4 días la tomografía pienso que nos puede ayudar a pesar que se debe tratar al paciente, pero esa tomografía en algunos casos, no en todos, nos podría ayudar a un diagnóstico. No ayuda en el diagnóstico. O sea, no, lo único que nos dice que hay o sea, nos ayuda en el manejo. Es completamente diferente el enfoque. Nos ayuda en el manejo del paciente que está siendo hospitalizado, pero no nos ayuda en el diagnóstico. O sea, bueno, si digamos, yo tengo un paciente que me llama y me dice, tengo tos, fiebre, escalofríos y tengo falta de respiración. Se le da tratamiento. Me gusta mucho escuchar al paciente por teléfono porque al momento de escuchar al paciente, aquel que puede hacer una conversación fluida conmigo por teléfono, yo le llamo mi saturómetro Charapa, tiene probablemente una saturación de oxígeno entre 94 y 98%.
es aquel que puede mantener una conversación conmigo. Si le está faltando la respiración, dependiendo del nivel, podríamos, ese paciente necesita ser evaluado. Ese paciente podría también recibir tratamiento que podría estar siendo coordinado con los médicos locales que tenemos en Iquitos. Pero el manejo ya lo tenemos más o menos establecido. O sea, si el paciente está hablando y todo, no me va a decir si es COVID. O sea, con los síntomas se le va a poder guiar al paciente. En cuanto a tratamiento, no va a cambiar el manejo. O sea, la tomografía no cambia el manejo de un paciente ambulatorio. La tomografía está limitada para el paciente que está siendo hospitalizado. Sigo poniendo énfasis en eso. P. Arevalo pregunta, ¿qué tan frecuente es malestar estomacal y deposiciones frecuentes como síntoma en los pacientes con COVID? Estamos viendo, yo le digo, no tengo números tampoco, pero la gran mayoría me presentan con cuadros respiratorios, pero tengo hasta un 20-30% que se están presentando con síntomas gastrointestinales. Adrián Jurado, doctora, estuve con fiebre un día, hace 10 días estoy hace 5 sin sabor y olfato, ya me salió como erupciones en la piel de mi brazo, pero no me falta el aire mucho. Es un paciente que podría ser, se beneficiaría mucho de establecer un contacto más y hacer una serie de preguntas. Podrían ayudar más en el manejo de este paciente. Pero si no hay una falta de respiración, no le pido que, no le voy a indicar que corra a un hospital para ser evaluado, pero hay una serie de cosas que podríamos hacer, una serie de preguntas adicional para poder guiar en el manejo de este paciente. Germán pregunta, en Lima estamos con cambio de clima. Una persona que vive en mi casa tiene alergia durante 2 días, solo estornudos, casi 2 veces por semana de manera consecutiva. Está tomando levocetiricina. ¿Es bueno que tome eso o no debe automedicarse? No tiene otros síntomas. Para los pacientes alérgicos se usa la levotiroxina y no hay ningún problema. O sea, no hay ningún tipo de contraindicación. El único medicamento que tenemos un poco de cuidado de utilizar en estos momentos es el ibuprofeno, todos los antiinflamatorios no esteroideos, pero el resto, lo que me está mencionando para el paciente alérgico, incluso si hay mucha congestión nasal, a veces se prescribe en los pacientes que tienen el COVID. María Casuso pregunta, ¿es posible estar contagiado con COVID si se presenta dolor de garganta un día o dos, tos con flema intenso, febrícula de máximo 37.4 grados, malestar estomacal, náuseas y diarrea y ojos rojos? Sí, eso podría ser COVID y ese está dentro del 80% del grupo. O sea, más o menos un 30% de ese grupo se está presentando con ese tipo de síntomas. Lina del Águila, yo tomo té de eucalipto y desde entonces he comenzado a expectorar tos con flema. Otro síntoma no tengo. ¿Puede ser COVID? Considerar que antes de la pandemia fumaba constantemente. Actualmente ya no fuma hace más de un mes. Sí, de todas maneras, alguna persona fumadora siempre hay que considerar como un paciente potencial. Podría ser COVID, pero como ella dice, tiene síntomas que muchas veces están asociados por el uso crónico del tabaco, ¿no? Nuevamente, Genki Robert Dávila. Doctor, el día de ayer se publicó decreto M270-2020 MINSA, donde el gobierno indica que el tratamiento a utilizar hidroxicloroquina de 200 miligramos por 7 días e ivermectina, 1 gota por kilo, hasta 50 gotas máximo, una sola dosis. ¿Qué opina de esto? Y en tratamiento moderado y grave agregar solamente acitromicina. Son unas guías que ha dado el Ministerio de Salud del Perú. Son guías que los médicos
diferentes médicos en diferentes partes del Perú siguen. En cuanto a los casos, acá no estamos utilizando en casos leves la hidroxicloroquina. No estamos haciendo diferencia de cuándo utilizar la acitromicina. Esas son guías más estrictas que ha dado el Ministerio de Salud allá en el Perú. Funciona el tratamiento que estamos haciendo en aquellos pacientes que estamos haciendo una supervisión más continua. Yo no recomiendo comenzar ninguno de estos tratamientos sin supervisión médica. Definitivamente, yo creo que el Ministerio de Salud lo ha hecho con la intención de proveer guías a los médicos, pero con disminución de la fuerza laboral, las personas se están automedicando y por eso esto de la brigada, ojalá podamos dar un granito de arena ayudando con la supervisión, por lo menos por teléfono, de aquellos que requieran y podamos dirigirles a los sitios donde podrían ellos ser evaluados y decidir el médico local si la persona va a necesitar tratamiento o no. Pregunta, doctora, un niño que tenga insuficiencia de defensas, ¿qué precauciones debe tener? Esos niños con problemas de inmunodeficiencia son niños que están en la categoría de como riesgo de complicación. Toman las precauciones que son básicas, que hemos hablado, mantener la higiene de las manos, mantener un distanciamiento suficiente. Por el momento, tratar de minimizar el contacto de un paciente, sea un miembro de su familia infectado en la casa, mantenerlo aislado de este niño. Y básicamente tratar de educarle al niño en lavarse las manos, pero también eso depende de la edad del niño, ¿no? No, imagínense, los niños menores de 2 años descubren el mundo poniendo todo en su boca. Yo siempre les digo acá a los pacientes que los menores de 2 años van a la guardería no a jugar con sus amigos, sino a compartir gérmenes, ¿no? Entonces, es muy difícil mantener las manos limpias de los niños, pero tratar de enfatizar eso poco a poco, de acuerdo a la edad, y tratar de mantener eso es importante. Silvana Costa pregunta, ¿cuál sería el tiempo promedio de un paciente asintomático para transmitir el virus? De un paciente asintomático. Nuevamente, voy a poner énfasis, es una persona asintomática, no un paciente, porque si fuera paciente supiera que ha tenido el virus. La persona asintomática, y esto es básicamente extrapolando conocimiento de otros virus, hablamos de un periodo de 2-3 semanas de transmisión. Recomiendo utilizar mascarilla, recomiendo lavarse las manos y mantener la distancia de esta persona. Pero no existe estudios que han determinado para el coronavirus exactamente qué periodo es el periodo de la persona asintomática para ya no considerarse contagioso, porque la persona ni siquiera sabe que tiene el virus. Por aquí están aclarando la pregunta de Tito Costa de la inmunidad rebaño. Se refiere a la inmunidad comunitaria que están tratando de llegar, por ejemplo, en Suecia. ¿Se haría eso en Iquitos? O sea, la inmunidad de rebaño. O sea, les explico. Voy a utilizar el ejemplo del sarampión. Para mantener el sarampión fuera de la comunidad, tenemos que mantener una tasa de vacunación más o menos entre 90 y 95%. O sea, en otras palabras, estoy hablando de todas las personas que viven en la comunidad, de cada 100, 90, 95 tendrían que haber recibido la vacuna para proveer protección de cadena a ese 5 a 10% que no ha recibido la vacuna. Creemos
que en algún momento podría llegar ese tipo de inmunidad por la transmisión rápida que está existiendo el coronavirus, que de repente vamos a poder proteger a aquellos más vulnerables con la infección rápida que se está haciendo entre los individuos de la comunidad. DEA Selvático. ¿Alguna información relacionada al dióxido de cloro que está siendo utilizado en Ecuador y otros países para combatir al COVID-19? ¿Qué debe hacer una persona asintomática que de la noche a la mañana se complica su estado de salud? ¿Qué debe tomar la persona para contrarrestar la coagulación, trombosis y la inflamación? Bueno, son tres preguntas en una. No tengo información del dióxido, no podría dar una respuesta o una opinión al respecto. Y para prevenir la trombosis, estamos usando enoxaparina, pero esto es una complicación que se establece y que necesita una supervisión médica. O sea, no recomiendo el uso de enoxaparina de manera ambulatoria. Es lo que podría decir al respecto. Nicole pregunta, doctora, ¿las personas con rinitis son pacientes de riesgo si adquieren el COVID? La rinitis es una infección, la rinitis es una condición alérgica. No tengo hasta ahora eh, evidencia que he encontrado en la literatura que son pacientes de riesgo, más bien provee una confusión constante. La rinitis alérgica, como si es COVID o no es COVID, porque la persona siempre está con congestión nasal. Entonces, en el momento que entra el COVID, no lo hace más vulnerable, sino que a veces uno se confunde y no sabe si es uno o lo otro. Gracias, doctora. Eso me afecta a mí, por eso tenía interés también en saber esa respuesta. Tengo una pregunta. Tengo 38 años, tengo síntomas de COVID desde el 19 de abril. Mis primeros síntomas fueron fiebre y dolor de cabeza por 2 días. Luego perdí sabor y olor, respiración lenta. Me mantuve con algunas medicinas y remedios naturales hasta ahora. Hoy tengo dolor de garganta y boto una flema, no tengo tos. Sí, un poco de garraspera, por favor. Necesito consultar para su orientación antes que se agrave mi estado. Por favor, ayúdanos. Eh, por la parte interna le pediría a esta persona, porque hay una serie de cosas, esto es una consulta y hay una serie de cosas que tenemos que preguntarle: edad, comorbilidades, problemas asociados, quiénes viven en la casa, o sea, hay un montón de cosas que preferiría hacerlo de manera privada que en público, ¿verdad? Correcto. Oscar pregunta, ¿en Iquitos una vez que se alcance el 60% o más de personas infectadas y recuperadas, ¿se alcanza ya una protección comunitaria suficiente? No tenemos evidencia científica para decirles que sí, pero probablemente va a disminuir la velocidad de transmisión, pero no, no podrías decirle con certeza si va a haber una protección comunitaria. Carla Borrea, doctora, ¿los rayos X pueden acelerar mutaciones en el virus? Los rayos X, mira, es más que los rayos X la tomografía. La tomografía tiene 200 veces más radiación que una radiografía. Y sí, si nos ponemos a pensar, la tomografía podría causar mutación en el virus. De repente, más adelante vamos a encontrar eso. Ofelia, doctora, ¿la ivermectina es útil después del 7º día de síntomas? ¿Sigue dando efectiva la aplicación después del 8º día? Lo estamos utilizando bastante en el Perú. Nosotros no utilizamos ivermectina acá. Hay diferentes estudios clínicos que están registrados en el Instituto Nacional de Salud acá en los Estados Unidos y están están en el proceso de ser investigados. Entonces,
no podrías decirles que después de 5 días, 7 días es útil, antes de los 5 días es más útil que después de los 5. De verdad que no tengo una evidencia científica para hacer formular una respuesta concreta a esta pregunta. Antonio Mendoza, doctora, tomé cordoncillo con limón y me sentí un poco bien y pude respirar mejor. Tomo acitromicina y hidroxicloroquina. ¿Cuánto tiempo me pudiera pasar los malestares? Nuevamente estamos viendo que el proceso de recuperación es entre 2 a 4 semanas. Estamos viendo que los pacientes complicados con comorbilidades, o sea, que tengan problemas asociados como diabetes, obesidad, hipertensión, y que hayan hecho una neumonía, estamos viendo procesos prolongados de 6 semanas, 4 semanas, 6 semanas para la recuperación. En pacientes sanos, con infección respiratoria alta, estamos viendo 2, 3 semanas, hasta 4 semanas, para que finalmente se resuelva esa tos. No es tan rápido, o sea, tenemos que acordarnos que este virus ha saltado por primera vez al ser humano y está ahí, nadando en el sistema inmune de cada uno hasta que el sistema inmune reaccione. Entonces, depende, estamos viendo, es un proceso largo, eso es lo que quiero que quede claro para todos ustedes. Preguntan, buenas tardes, si te dicen que tienes el COVID leve, más adelante podrías necesitar oxígeno. Sí, porque existen pacientes y no enfermedades o no infecciones. O sea, cada persona reacciona diferente y no puedo decir, sí, el que solo hace infección respiratoria alta se va a quedar ahí. O sea, eso depende del control que tiene el sistema inmune del virus y cuánto está reaccionando al virus y causando esa actividad inflamatoria. Entonces, es la respuesta inmunológica la que va a definir de que si puede evolucionar sí o no, pero como les vuelvo a repetir, o sea, el 80% se recupera. Lo primero es, recordemos, el COVID no es una sentencia de muerte. Lamentablemente estamos perdiendo muchos seres humanos, muchos seres queridos en Iquitos, a muchos colegas, mucho personal de salud. Tenemos que usar protección, tenemos que lavarnos la mano. Por favor, les pido a los pacientes que cuando vayan a buscar ayuda en Canatari, vayan a buscar al Padre Raimundo, vayan a los diferentes sitios, mantengan sus distancias en la cola. Lávense las manos, lleven un gel, no se estén tocando la cara, no se aglomeren, a todos los van a atender. Eso es lo que entiendo, o sea, todos van a ser atendidos en algún momento, pero no estén todos aglomerados y se entiende, o sea, hay mamás que están enfermas y tienen que ir con todos los niños, pero no causen una aglomeración, mantengan sus espacios, y si están tosiendo, vayan con mascarillas, y lávense las manos, y como les digo, evitar tocarse la cara. Preguntan, hola, han pasado 10 días con una especie de garraspera, no hice fiebre, no presento otro malestar, ¿qué puedo tomar o es posible es COVID? Yo creo que esa pregunta ha venido varias veces. Esto también podría ser una infección respiratoria alta que podría estar asociada con COVID. Y es básicamente un manejo sintomático. En un paciente sano, joven, es básicamente un manejo sintomático con su paracetamol, decongestionante. Eso es todo. Doctora, una pregunta. En Canadá a los niños les está dando COVID con síntomas de picaduras y se les ponen las manos y pies rojos. ¿A qué se debe eso? Eso las manifestaciones dermatológicas que estamos viendo en los niños. Hasta ahora no, he tenido más o menos 4 casos en los últimos 4 semanas acá en los Estados Unidos. Estamos tratando de ver, parece ser solo una manifestación superficial en la piel, son como unas manchitas, algunos lo están haciendo así como unas vesículas, algunos lo están haciendo como unas manos más rojas, hinchaditas. Vamos a ver, podría ser que es una actividad inflamatoria en las venas y en las arterias que hay en las manos, ¿no? Podría ser,
pero hay que hacer estudios todavía de patología para poder dar una respuesta más precisa al respecto. Por aquí preguntan, doctora, buenas noches. Salió una publicación en Facebook donde afirman que encontraron COVID-19 en el semen. ¿Qué información tiene al respecto? Ah, No tengo información al respecto. Sabemos que podría estar en la saliva, podría estar en las lágrimas, y con diferente tipo de virus. Podría responder que en los fluidos del cuerpo humano podría estar presente, y eso es uno de ellos, pero no tengo evidencia de que el que ha venido, que me he encontrado que sí está presente en el semen, ¿no? Flora Burro pregunta, en los recién nacidos, ¿qué cuidados se deben tener? Acá estamos utilizando unas guías primero, guías que nos permite manejar cuando la mamá llega con síntomas y da luz. Cuando la mamá llega con síntomas y da luz, acá durante la hospitalización después del parto, que es entre 24 a 48 horas, aislamos a la mamá del bebé. Y en el momento que la mamá quiere dar de lactar, el bebito le estamos poniendo los lentes, a la mamá usa mascarilla, los lentes para poder dar de lactar. Es básicamente le damos en el momento, y luego cuando van a la casa se le da la misma recomendación, que trate de minimizar el contacto por las primeras 2 semanas. Tengo 3 últimas preguntas. Jorge Vela, doctora, disculpe, presento síntomas de congestión nasal por más de un mes. Empecé con congestión nasal que luego prosiguió a infección del oído y luego sinusitis. Me dieron tratamiento por COVID ya 2 veces y la nariz se me sigue tupiendo. Adopté un gato el día 25 y el 30 empecé con estos síntomas. Mi pregunta es, ¿si sería una rinitis alérgica o es COVID? Mi único problema fue básicamente la tupidez de la nariz. Ahora siento la respiración lenta. ¿Cómo puedo diferenciar ambos? Voy 1 mes y 8 días con esta congestión. 18 días con 2 veces de tratamiento de COVID. O sea, más parece un proceso respiratorio alérgico alto que COVID. Marisa Flores, doctora, yo voy con 1 y 15 días mucosidad y dolor de garganta. El médico dijo que es faringitis granulosa y me indicó tratamiento profiláctico con azitromicina por 3 días, pero nuevamente estoy con los mismos síntomas. Doctora, ¿a qué se debe esto? ¿Es COVID? Podría ser COVID, pero podría ser también otro virus. Esta pregunta yo creo que ha venido en diferentes formas, pero podría ser también COVID. Y estar limitado al tracto respiratorio alto. Para finalizar, tenemos una pregunta de Dea Selvático. ¿Qué medicamentos deberíamos para tomar a modo de prevención para que el virus no afecte mucho el organismo? En relación a remedios naturales, ¿qué nos recomienda? De remedios naturales, les puedo pasar más la experiencia de la señora Zoilita, mi mamá. Me hace comer quión todos los días. Estoy comiendo quión. Es fuertísimo, pero estoy ahí. Algunas personas están haciendo gárgaras de sal, que ayuda. Algunas personas están haciendo gárgaras con vinagre, que son métodos caseros. Otros están haciendo infusiones, respiraciones de eucalipto. O sea, esto no les va a hacer daño. Sí, no hay cosa que no me guste ahora, que el quión lo rechazo, porque la solita me hace comer 2, 3 veces al día el quión, pero le creo, bueno. Muchas gracias, doctora Iracema, por su paciencia. Ha finalizado la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos por su participación. Para finalizar el programa, tendrá la palabra el señor Jacinto Ceballos. El señor Ceballos es gobernador propuesto para el periodo 2021-2022 del distrito 4465 del Rotary Club de Iquitos. Señor Jacinto, adelante. Buenas noches a todos los amigos presentes de este importante seminario. Quiero agradecer
a la doctora Iracema Perea, en realidad, por esta importante iniciativa de poder hacer este tipo de capacitaciones para poder contrarrestar todo el dolor que estamos atravesando en la ciudad de Iquitos, en formar esta brigada de rescate y esperanza, como su nombre lo dice, formado por la PAMS de Jorge Arévalo, Rotary Club Iquitos, la promoción 90, créanlo por seguro que en realidad haremos un aporte importante para la población de Loreto, como su nombre lo dice, Brigada de Rescate y Esperanza. Tengan esperanza porque en realidad se vienen cosas mejores gracias a este grupo de voluntarios, quienes nos hemos unido, liderado por nuestro ángel, lo llamo así, a la doctora Iracema Perea, porque gracias a ella vamos a poder mitigar el dolor de la gente de Iquitos. Muchas gracias, doctora Iracema, por su tiempo. Todas las personas que hoy participaron están, creo yo, más que agradecidos y tranquilos, que es lo que en realidad buscamos en este momento, la tranquilidad. Con sus palabras, con tus consejos y toda la absorción de las preguntas o inquietudes que han tenido, creo yo que vuelve la calma a esta población que en realidad mucho lo aclama. He sido consciente de todo el dolor porque de alguna manera hemos palpado el dolor de las personas y la desesperación al momento de buscar la forma de poder salvar la vida de sus familiares. Pero creo que vuelve la calma ahora con la presencia de la doctora Iracema. Este grupo de voluntarios, en realidad, buscaremos la forma de dar todo lo que sea posible para poder dar la tranquilidad a todo ese dolor en la cual vive en este momento la ciudad de Iquitos. Muchas gracias. Nuevamente, doctora Iracema, estaremos a toda la población, estaremos haciendo saber cuándo es el siguiente seminario, porque esto va a ser constante. Ese es el propósito de esta brigada, realizar constantes capacitaciones, seminarios referente a este COVID para poderlo contrarrestar y asimismo buscar la forma de ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables, que es en realidad, por no decirlo, la totalidad de la población de Iquitos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomar su tiempo y estar presentes en este seminario. Gracias a la promoción 90, gracias a los integrantes de la PAMS y a todos. Rotary y Club Iquitos siempre estará involucrado en situaciones como estas cuando más nos necesiten. Y asimismo, no solamente el Rotary Club Iquitos, sino los Rotarios de Iquitos, porque somos 4 clubes que estamos en Iquitos para poder servir en el momento que así se requiera. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctora Iracema, y a toda tu familia, por favor. Gracias, Jacinto. Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y unidos por nuestro Iquitos y en este momento de dolor, vamos a intentar ayudar. Y nuestro corazón está con ustedes desde acá. Distinguida concurrencia, la Misión Médica PAMS Jorge Arévalo, el Rotary Club Iquitos y la directiva de la promoción 90 del Colegio San Agustín agradecen su gentil asistencia. Reciban un saludo muy especial a todas las madres por su día el día de mañana. Muy buenas tardes.